Bienvenida a mi podcast, Madres Ambiciosas. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos de regreso con un nuevo episodio, con una voz un poco ahí regulera, pero con mucha energía y muchas ganas de contarte lo que te voy a contar hoy. Vamos a ver, hay mucha gente que cree que el cambio profesional no es para ella, porque está segura de que si hay un cambio profesional, de que si se reinventa, va a tener que emprender. Y lo de emprender da miedo. No tiene claro si quiere hacerlo, no tiene claro si quiere incurrir en riesgos innecesarios como es un emprendimiento. Y como tampoco sabe en qué podría emprender, pues mira, la pescadilla que se muerde. ¿Pero tú qué crees? ¿Es que el resultado de un cambio profesional tiene que ser sí o sí emprender? Mucha gente lo cree. Yo esto lo he preguntado por Instagram y el 90% me dice que sí, que si tú te reinventas no te queda más narices que emprender. Y yo te voy a decir una cosa, no necesariamente. Hay gente que sí, hay otros que no. Por ejemplo, hay gente que elige cambiar de profesión y trabajar bajo una nómina. Y bueno, esto dependerá de lo que quiera, del sector, de la nueva profesión. Hay gente, por ejemplo, que elige una nueva profesión digital y se busca lanzar trabajo en pymes como Project Manager digital, asistente virtual. También hay personas que se reinventan en el copywriting. También hay personas que eligen hacer una transición poco a poco. Por ejemplo, que empiezan trabajando en una nómina poco a poco, hasta que luego poco a poco, mi poco a poco está aquí presente, pues sí, es que todo es paso a paso, pero bueno, van migrando hacia la nueva profesión y luego algunos acaban emprendiendo. Tengo también una amiga que es coach, se reinventó, ella era diseñadora de joyas y tenía una tienda y ahora es coach y está en nómina en una empresa. Hay 1000 maneras de hacer un cambio y hay una manera por cada persona que quiere hacer ese cambio. Pero realmente el punto de cuestión no es si tu resultado debería o no ser emprender. No. El punto es qué te ocurre a ti cuando lo piensas. ¿Qué te ocurre a ti cuando crees que tu solución pasaría por emprender? ¿Te paraliza? ¿Crees que no puedes cambiar porque si cambias, entonces a fuerza tendrías que emprender y te horroriza la idea? ¿Tienes miedo de correr riesgos innecesarios? ¿Te da pavor emprender porque crees que vas a perder estabilidad económica? ¿No te apetece porque has visto lo mal que vivimos los autónomos en España? Etcétera. Esto es el verdadero meollo del asunto, lo que te pasa a ti con la idea de emprender. Y es que lo que elijas debe estar alineado a ti, a tus valores y a cómo quieres vivir tu vida, pero no debería estar jamás condicionado por el miedo. Y fíjate, esto es una razón importante por la que en un proceso de reinvención no empieces por hacer listas o tener ideas de lo que podrías hacer. No así a la brava. ¿Por qué? Porque igual tienes ideas, igual se te ocurren cosas increíbles, pero como estás descartando de antemano el emprendimiento simplemente por la idea de que emprender es algo que te da mucho miedo, pues las vas a rechazar. Y posiblemente esto también sea un motivo por el que hoy estás en ese bucle de me encantaría hacer esto, pero esto no es posible, esto es difícil, etc. Para descubrirte realmente, primero habrás de empezar con ponerte las gafas de la posibilidad y abrir tu mapa. Hacerlo te va a dar una mejor perspectiva de lo que hay y de todo lo que podrías hacer. En Clarity, mi programa, exploramos tus creencias y créeme, el miedo al emprendimiento es un miedo real y súper común. Si te pasa a ti, no creas que eres la única. Pero si eres como la mayoría de mis clientes, el miedo, las creencias sobre el emprendimiento, igual no es tuyo. Tiene un origen. No es que tú te hayas levantado diciendo, emprender es peligroso, esto no es para mí, tengo pavor. No. Generalmente vienen de una herencia cultural, familiar,
que pasa de generación en generación. Mira, fíjate cómo elegiste tu carrera, la que tuviera más salidas, ¿no? ¿Y cómo elegiste tu primer trabajo? Pues el primero que te pusieron delante. No ibas a ser tú la que dijera, ay no, yo esto no, voy a ponerme a escoger, No, tú elegiste salidas y lo que pensabas como seguridad. Claro que te pasó la idea de, esto será para mí, pero esa voz la callaste rápidamente. Tu familia también, tus padres, tu entorno, y no es su culpa, no es culpa de tus padres. Piensa de dónde viene su pensamiento. Tal vez tus padres sean niños de la posguerra. O si no, hijos de algún niño de la posguerra, que fue una época muy convulsa en el mundo. Hablamos de personas de más de 70 años, nacidos después de la Guerra Civil. Esto hablo de España, pero si hablamos de otras partes del mundo, hablo también después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la apuesta en esos momentos? La seguridad en tiempos convulsos. Fueron educados añorando la certidumbre que no tenían. Luego, durante muchos años, hemos vivido en cierta paz, con algo de certidumbre. Bueno, después de la pandemia, igual las cosas han cambiado un poco. Pero antes de la pandemia, después de la pandemia, en la época de posguerra, la certidumbre, aunque no lo creas, siempre ha sido una ilusión. Pero bueno, lo que yo te quiero contar es que tus padres, con sus estándares, te aconsejaron lo que pensaban que era lo mejor para ti. Ellos te quieren proteger. Para ellos, igual, era mucho mejor que fueras funcionaria a empresaria, con todos mis respetos a los funcionarios. Tus padres creen y sienten paz mental viéndote a ti estando en esa zona que ellos consideran como estable. Ese ha sido tu mapa y también ha sido el tuyo. Es el mapa con el que has ido creciendo y viviendo. Y con ese mapa en la cabeza, ¿cómo crees que filtras la información? La semana pasada hablaba sobre esto con una clienta, justo sobre este tema, y me contaba cómo ella se daba cuenta de que estaba poniendo atención a los ejemplos de que emprender era un riesgo innecesario. Y me contaba de 2 familiares que fracasaron, uno en plan súper ruina, otro menos. Pero todo esto, las consecuencias que tuvo para su familia. El punto es que en esto hay muchísima tela por donde contar. Porque, vamos a ver, ¿quiere decir que porque hayas tenido unos parientes que hayan emprendido y les haya resultado mal, el emprendimiento ya es ruinoso por definición? Y si pusiéramos atención a todos aquellos que sí que triunfan, porque el mundo está lleno de negocios, de pequeños negocios. Tú consumes de negocios, de grandes, de pequeños, de emprendedoras, de pymes, tienes servicios, etc. Todos ellos son emprendimientos. Hay algunos pequeños que conoces por Instagram y hay otras grandes empresas como, por ejemplo, Inditex. Pero vamos a ver, Amancio no empezó su negocio, el primero, poniendo un Zara en la mejor esquina de Manhattan. No, empezó en pequeño, empezó paso a paso. Tal vez en su cabeza estaba que algún día iba a tener un Zara en el mejor lugar de Manhattan, o que igual su negocio se iba a transformar también en negocio inmobiliario. Eso no lo sé, y no sé si lo sepamos algún día. Pero el punto es que él no empezó así. Busca en Google la historia de Amancio Ortega y de cómo empezó Zara y te darás cuenta de que empezó paso a paso. Luego es verdad que están las personas que tienen más aversión al riesgo, otras menos, o que prefieren o que eligen vivir más en grande, otras no, pero eso es decisión personal. Vale, eso es poner el foco en la gente a la que le ha ido bien y no centrarte en las 2 personas a las que les ha ido mal, o las 10, me da igual, porque estoy segura de que si tú quieres soportar la creencia contraria, vas a encontrar argumentos para uno o para lo otro. Luego hay otra historia. Vamos a hablar de la autoridad. ¿Eres tú una persona con autoridad para saber que el emprendimiento es peligroso? ¿O es algo que todo mundo sabe, que todo mundo habla y entonces por lo tanto tú lo crees? ¿O tu madre también es una persona con autoridad? ¿Ella ha emprendido?
Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe? Y fíjate, aunque me digas que emprendió y que le fue mal, ¿acaso su experiencia es extrapolable a todos los demás? Y si le ha pasado a ella, ¿te va a pasar a ti? Y otra, imagínate que tu madre o alguien de tu familia emprendió. ¿Crees que tiene cierta autoridad para hablar de lo que habla? ¿Pero en qué emprendió? ¿Es lo mismo un emprendimiento de un taller de coches, un restaurante, un negocio de papelería o un negocio de coaching? ¿Podemos hablar de lo mismo? ¿No existe además una manera distinta de ejecutar? ¿No existen distintos perfiles de riesgo? Algunos que eligen apostar, como ya te he dicho, en grande, otros no. ¿Qué pasaría si todos estos ejemplos que tienes para sustentar tu idea de riesgo, de fracaso, los bajaras al detalle? Tal vez te darías cuenta de lo atrevido que es poner a todos en el mismo saco. Emprendimiento, empresa. Y en eso estamos metiendo a todos. Y estamos juzgando a todos igual. Vamos a ver, ¿eres tú igual de prudente que tu tío, el que pidió 1 millón de euros de crédito para invertir en un negocio de alquiler de películas en el año 2010? Y que además puso su casa y la de sus hijos como garantía. ¿A qué tú no harías eso? Pues no. Así que no vengo aquí a convencerte de que emprendas, porque para nada. Tampoco vengo a decirte que no emprendas. Tampoco voy a decirte que emprender es más seguro que tener un sueldo fijo, porque tampoco creo que sea tal cual. Pero ¿cuál es el coste de uno y cuál es el coste de otro? Vengo a decirte que cuando estés decidiendo qué quieres hacer, que lo hagas con una vista más amplia y que no descartes opciones a priori por miedo. Tal vez acabes pensando que el emprendimiento de momento no es para ti, pero que hay muchas otras cosas alineadas. Por ejemplo, te apasiona el mundo de la edición de libros, pero antes incluso de pensar en tener un negocio tú, ¿quieres incursionar en este mundo? Pues haz un plan de formación, haz un plan de cómo incursionar en este mundo de la edición de libros. Acabas decidiendo, por ejemplo, que quieres ser project manager y te apetece aprender estando en nómina de una pyme que te encanta. Por favor, haz un plan también. Pero elijas lo que elijas, hazlo con un mapa amplio. Elige por intuición, por valores, por alineación a tu vida. No por miedo. Ya has elegido por miedo en tu vida. ¿Cómo fue? No repitas la misma historia. Yo te animo a que si te apuntas a un programa de reinvención, antes de empezar a hacer listas, antes de empezar a ver qué podrías hacer, trabajes en la apertura de tu mapa. Yo, ya te he dicho, lo hago como parte del programa, porque considero que es importantísimo que vayas con una mente abierta, entendiendo que mientras más flexibilidad tengas, más liviano siempre será tu camino. Si tú quieres seguridad, haz un plan, sé prudente, pero no miedosa. Trabaja con cabeza, déjate aconsejar, fórmate, pero ten en cuenta una cosa, nada en la vida es riesgo cero, ni siquiera quedarte donde estás. Mira, la banca era un sector súper seguro en el año 2007, cuando yo trabajé ahí. Trabajé en uno de los bancos más grandes de España. No en el rojo, en el azul. ¿Y sabes qué me dijeron? De aquí nadie te va a echar nunca a menos que le escupas y pegues a tu jefe. A mí no me echaron, me fui para volver a consultoría porque en ese momento a mí me iba a la marcha. Bueno, siempre me he ido a la marcha, creo, pero bueno, yo me volví a consultoría. ¿Pero qué pasó 2 años después? Por ahí de 2008, 9, 10, vino una caída brutal de la banca en España. Años súper convulsos, llenos de fusiones, adquisiciones, con sus respectivos seres. El cambio vino también por la digitalización. O sea que te podían echar sin que le escupieras y pegaras a tu jefe. Echaron a muchísima gente. Y eso me demostró que seguro no hay nada, ni siquiera tu sitio como funcionario. Una cosa, he dicho sé prudente, no miedosa. Y a lo que me refiero no es que no tengas miedo.
sino que no permitas que el miedo te paralice, porque el miedo lo vas a tener, porque el miedo es una emoción natural, es una alarma del cerebro, eso lo vas a tener sí o sí. Pero tener miedo no significa quédate parada, tener miedo no significa no hagas nada. No elijas parálisis por miedo, elígete a ti, elige alineación, elige tu paz mental, pero también tu crecimiento. Tal y como está tu mapa, tú hoy ves cambio como un precipicio. Y no, my friend, no es un precipicio. Igual lo ves así porque no sabes ni a dónde vas ni cómo quieres hacerlo. Pero no es un precipicio. Esto es pavimentar un camino. Es verdad que no eres adivina para saber todo el tiempo cómo va a ser ese camino. Pero se trata también de armarte de herramientas que te permitan construir, aunque el trazado muchas veces no vaya por donde tú pensabas que iría. Pero esa es la vida, my friend, y tú eres la que va a reconducir ese camino y va a decidir hacia dónde lo quiere llevar y cómo lo quiere pavimentar. Si tú estás cansada de haber leído libros, hacer listas, hacer cursos, porque sigues sin tener claridad en tu próximo camino profesional, ya sabes que me puedes contactar en contacto@roxana-marroquin.com o por Instagram en @roxana-marroquin coach. Un abrazote y nos escuchamos muy pronto.